En esta presentación, como Fernanda estaba mencionando, la idea es dar un breve panorama general del mercado global del litio que pueda servir y nutrir la conversación que vamos a tener en el resto del taller. Voy a enfocar esto en 4 temas. El primero tiene que ver con el mercado en auge. Y como ya todos sabemos bien, el litio es un mineral clave para la transición energética global, dado su rol en la producción de baterías de litio, y es esta transición que está dando un gran crecimiento en el mercado. Este gráfico muestra que el crecimiento esperado de la demanda de litio a nivel global va a estar impulsado en su mayoría por la producción de baterías, sobre todo las utilizadas para la electromovilidad. De hecho, se espera que la electromovilidad pase a representar del 32%, como pueden ver ustedes aquí en el 2020, de la demanda total de litio al 81%, que es muchísimo, al 2030. Otra dimensión que es muy importante es el hecho de que la oferta va a tener que crecer mucho para alcanzar el Acuerdo de París. Esta estimación de McKinsey muestra que si bien la oferta de litio aumentó en casi 200% entre el 2010 y el 2020, necesitaría aumentar más de 700 entre el 2020 y el 2040 para lograr la meta de París. Esto es mucho. Por ejemplo, en comparación, aquí ustedes pueden ver que en el caso de otros metales, la demanda también creció mucho entre el 2010 y el 2020, pero en mucho menor medida que en el caso del litio. En casi todos los casos ustedes pueden ver que el crecimiento fue menos del 100%. El del litio fue casi el 200%. Sin embargo, dado que no sabemos si vamos a alcanzar el Acuerdo de París o no, la Agencia Internacional de Energía estima la demanda de litio al 2030 y al 2040 de acuerdo a diferentes escenarios. Un escenario es el de las políticas establecidas, lo que corresponde a las políticas de descarbonización que ya han sido anunciadas. El segundo es un escenario de desarrollo sostenible en el que se alcanza la meta de París. Y en el primer escenario, que es lo que ustedes pueden ver acá, en el lado izquierdo, la parte del medio, que es el de las políticas establecidas, pueden ver que si es que simplemente el mundo cumple con las políticas que ya se han prometido hasta ahora, la demanda de litio va a tener que aumentar en 227% entre el 2020 y el 2030, eso quiere decir más de 3 veces, y 404% entre el 2020 y el 2030. Mientras que en cambio, en el escenario en el que efectivamente se alcanza la meta de París, la demanda tendría que aumentar en 522% al 2030, y esto es muchísimo, 1.467%, o sea, más de 15 veces al 2040. Algunos estudios, como el estudio que yo estoy citando ahí, dicen que al parecer reservas no debería ser un problema mayor en términos de alcanzar la meta de París. Bueno, también es importante recordar que el mineral que contiene el litio es solo uno entre muchos otros minerales claves para la transición energética. En esta figura de la Agencia Internacional de Energía se muestra el rol de distintos metales en la producción de tecnologías claves para la transición energética, donde aquí ustedes pueden ver que el litio tiende a ser de hecho menos versátil que, por ejemplo, el acero, el cobre, el aluminio y el níquel, que son relevantes para muchas tecnologías distintas. En el caso del litio, esta relevancia se concentra, al menos por ahora, en los vehículos eléctricos, y también, como yo mencioné anteriormente, en menor grado en la producción de baterías para el almacenamiento de electricidad, lo que no aparece en este gráfico, pero que su rol es mucho menor que el caso de los autos eléctricos. Esta concentración en una tecnología específica hace la demanda más vulnerable a los cambios que ocurren solo en este mercado, que es algo importante de considerar. Por otra parte, es importante también tener presente que el litio es un componente fundamental, pero no el único, en la producción de baterías de litio. Cuellos de botella, que son menos probables en el mercado del aluminio, pero ciertamente más probables en el caso de las láminas de cobre o de níquel, pueden generar también problemas o cambios en los incentivos que son relevantes en el mercado del litio y que los países productores tenemos que tener en cuenta. Otro elemento fundamental es el hecho de que los precios son volátiles.
A diferencia de, por ejemplo, el cobalto, el cual se está intentando reemplazar fuertemente, y por lo tanto hay mayores expectativas que los precios se estabilicen, en el caso del litio hay cierta confianza por algunos analistas de que los precios se van a mantener más o menos altos por lo menos una década. Este es un ejemplo de un análisis por German Lithium. Sin embargo, los precios son muy volátiles, por lo que es bien difícil establecer este tipo de estimaciones. Este gráfico que les estoy mostrando aquí muestra que el precio de carbonato de litio, que es el principal producto que exportamos desde América Latina, y que se comporta el precio de manera más o menos similar al del hidróxido de litio, que tiende a ser un poquito más alto. Y se puede observar que el precio del litio ha experimentado una alta volatilidad. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que se dio un aumento de 5 veces en el precio en solo 2 años, entre el 2016 y el 2018, y luego una disminución igualmente rápida, como pueden ver acá. Llegó un pico en el 2018 y luego bajó un poco porque se aceleró la oferta, en ese momento se fue uno de los principales elementos del mercado. Sin embargo, en el 2020 el precio comenzó a crecer muy rápidamente, que es la línea que ven al final, principalmente por un aceleramiento de la demanda china para construir autos eléctricos, sobre todo en el contexto de la pandemia y también de la transición energética en general. Dado que el costo que el litio y otros metales utilizados en las baterías eléctricos tiende a ser bastante menor, este crecimiento enorme en el precio del litio, del níquel y del cobalto, y en bastante menor grado de magnesio, no han afectado aún de manera muy fuerte el precio de los autos eléctricos. Algunos analistas ya han planteado que estos precios altos del litio podrían hacer la transición energética un poco más lenta, pero no tanto. Por ejemplo, un análisis de Bloomberg muestra que el aumento en el precio de las baterías va a retrasar el momento en el que se esperaba que los autos eléctricos alcancen la paridad de precios de los autos convencionales por solo 2 años, desde el 2004 al 2026. Sin embargo, esto es algo importante tener en cuenta, en qué medida estos aumentos en los precios del litio pueden afectar la transición energética o no. Hay varias razones por las cuales el litio es hoy día, y esto puede cambiar, difícil de reemplazar. Primero, esto tiene que ver con su buen rendimiento en las baterías para la electromovilidad, el hecho de que es bastante disponible, y también el hecho de que supone menos desafíos que el cobalto, sobre todo los problemas sociales que han sido muy relevantes en el caso del cobalto. Y el hecho de que es aún un mineral relativamente barato de producir. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan motivaciones para su reemplazo, y esto es algo que los países productores necesitamos siempre considerar. Razones para su reemplazo incluyen temas de seguridad, al ser las baterías de litio inflamables, los riesgos de cuellos de botella, que voy a mencionar a continuación en más detalle, y así como también, algo que yo me imagino vamos a conversar más en el resto del taller, crecientes riesgos sociales y ambientales asociados a su producción. ¿Cuáles son los reemplazantes o posibles reemplazantes? En el caso de las baterías usadas en la electromovilidad, que es la principal demanda por litio hoy día, no hay muchas alternativas actuales de reemplazo. Si bien siempre, y ustedes van a encontrar un montón de noticias todos los días, estudios en desarrollo, en cosas como por ejemplo las baterías de ion de sodio o de magnesio, o las celdas de combustible, sobre todo de hidrógeno, pero a escala mayor todavía no hay ningún ejemplo concreto que pueda significar un reemplazo de la demanda de litio para este tipo de uso específico. Es el más importante. Aquí ustedes pueden ver que uno de los principales desafíos de la oferta de litio es que está altamente concentrada en países bien específicos. Este gráfico muestra que la concentración es menor que en el caso del cobalto, tanto en reservas como en producción, pero es mayor en el caso del níquel y el cobre. Esta concentración ha crecido mucho desde el 2010, sobre todo respecto a la producción más que a las reservas. Es importante distinguir que mientras que el mercado de producción
de carbonatos de litio está dominado por Chile y Argentina en términos de valor y volumen. En el caso del hidróxido de litio, el cual tiende a tener mayor valor, está dominado por China. Y en el caso del concentrado de litio en roca, sin refinamiento, para lo cual no hay datos comparativos disponibles, se sabe que el mercado lo domina Australia. Esto es importante y lo vamos a conversar cuando hablemos de la química de las baterías de litio. Pero en general, la idea de que en América Latina la principal producción es la de carbonato de litio es importante recordar. Si bien la oferta se ha concentrado de manera creciente en Chile, Australia y China, se proyecta que nuevos países vayan integrándose en el mercado, incluyendo un mayor rol esperado por Argentina y varios otros productores más pequeños. En el mapa de proyectos de litio se puede ver que ya hay muchos proyectos en varios países del mundo. Sin embargo, la mayoría de la producción en términos de volumen se sigue concentrando en muy pocos países. Y como probablemente muchos de ustedes ya saben, la mayoría de los recursos se concentran en América Latina, y si bien es importante destacar que varios otros países tienen reservas más pequeñas que pueden ayudar a diversificar la oferta, lo que por supuesto es bueno para los productores de batería, pero también significa más competencia para los países productores, sobre todo para los más pequeños y nuevos, como podría ser el caso de México. Como mencioné anteriormente, probablemente la principal preocupación hoy en el mercado de las baterías, más que el precio, es la disponibilidad de litio. Lo que, como muestra este gráfico, no tiene que ver con la cantidad de reservas y recursos, las que son abundantes y de hecho están creciendo a tasas mucho mayores que la producción de litio. La principal razón detrás de esta preocupación por posibles cuellos de botella tiene que ver con el hecho de que hay, por un lado, un aumento enorme de la demanda, pero también hay mucho movimiento en términos de nuevos proyectos de exploración y explotación de litio, así como mejores tecnológicas para hacer los proyectos más rápidos y eficientes. Si bien se ha acelerado la producción, es importante considerar que, por ejemplo, mientras una fábrica de baterías se puede demorar entre 6 y 7 años para estar operando a capacidad completa y alrededor de solo 3 años a empezar a operar, un proyecto de minería de litio puede tomar una década en empezar a producir. En este contexto, este gráfico muestra 6 análisis realizados por distintas empresas de la demanda y oferta de litio al 2025. En promedio, plantean un aumento de la demanda y de la oferta entre 2021 y 2025 del 20%. Solo para darles una referencia, mercados más maduros como los del cobre crecen normalmente a tasas entre el 2 y el 4%, y acá estamos hablando de un promedio del 20%. Se puede ver en estas estimaciones, sin embargo, que varían mucho, y varían mucho según quién las produce. Y esto ha llevado a que algunos analistas planteen que al 2025 va a haber un surplus de litio y otros que plantean que va a haber un gran déficit de hasta más del 10% de la demanda. Y como les mencionaba anteriormente, el tema de la química de las baterías es muy importante cuando proyectamos cuáles son las expectativas en el mercado del litio futuro. El litio en grado de batería normalmente viene en dos formas, en estos dos productos que mencioné anteriormente, el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Mientras el carbonato de litio ha sido el producto tradicional para las baterías de ion litio, se espera que esto vaya cambiando, de hecho, en los próximos años y que la demanda de hidróxido de litio aumente comparativamente. Esto tiene que ver con otra dimensión clave del mercado de las baterías, que es el constante cambio y desarrollo en la química de las baterías, especialmente en los materiales utilizados en el cátodo de las baterías. Aquí se puede ver que las baterías con la combinación química más utilizada hasta ahora es la que usa níquel, magnesio y cobalto. Sin embargo, se espera que en los próximos años se dé un reemplazo, sobre todo con las baterías que no usan cobalto, dado los problemas que mencioné anteriormente asociados al cobalto y otros más. Y se espera que crezca el uso de baterías con alto contenido de níquel. Y esto es importante porque las baterías con mayor níquel aumentan la densidad energética de las baterías. Eso quiere decir la cantidad de energía que una unidad de volumen de batería puede almacenar.
Y esto tiene muchas implicancias en el tipo de litio que se demanda. ¿Por qué? Porque mientras el carbonato de litio es utilizado en baterías con cero y bajo uso de níquel, baterías con alto uso de níquel requieren hidróxido de litio, por lo que se espera que la demanda de hidróxido aumente mucho en los próximos años. Esto también implica ciertos desafíos, ya que el hidróxido de litio es más caro de producir, y hoy en día Chile y Argentina exportan principalmente carbonato de litio, pues el hidróxido supone procesos productivos adicionales. También produce Chile hidróxido, pero supone procesos más caros y adicionales. Este cambio que estoy mencionando en la química de las baterías también es una buena noticia para la minería de roca, como podría ser mayoritariamente en el caso de México, donde es más fácil y barato extraer un mineral más adecuado para la producción de hidróxido de litio en comparación a las salmueras. En el caso de las salmueras es común que este proceso se dé en una operación cercana a la extracción. Sin embargo, en el caso de la producción de litio en roca, es bien común que se produzca el mineral y luego se refine para la producción de hidróxido en otros países. Esto, sin embargo, ha ido cambiando, y por ejemplo, Australia está invirtiendo mucho más en refinerías cercanas a las minas, si bien también tiene otros problemas económicos de competitividad con los altos precios de la mano de obra y otras cosas. Y uno de los principales problemas que tiene hoy día el mercado del litio, y un desafío muy grande para la gobernanza del litio, es la opacidad de los precios. Y una de las razones tiene que ver con la concentración de la demanda. Como se ve en este gráfico, muy pocos países representan la mayoría de la demanda de litio, y también son pocos los compradores dentro de estos países, por lo que no hay tantos actores que vayan generando un mercado en el que los contratos y las transacciones puedan ser ampliamente conocidos. La demanda de litio se concentra fuertemente en la región de Asia-Pacífico, y sobre todo en China, Japón y Corea del Sur, quienes dominan la producción de cátodos y baterías de litio. La segunda región más importante es Europa, la que se espera que crezca en importancia la producción de baterías de litio, y en la medida en que entren nuevos actores, también se espera que esto ayude a generar más datos, más conocimiento y más transparencia en el mercado. Por otra parte, hay una concentración aún mayor en términos de los actores que producen litio. Si bien han ido apareciendo más actores en años recientes, siguen siendo muy pocas empresas las que están controlando la mayoría de la producción de litio. Otra característica que no ayuda mucho en términos de transparencia en los precios es que el mercado del litio se está dando una creciente integración vertical, con, por ejemplo, varias empresas de refinación china que están adquiriendo inversiones mineras en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, la empresa china Tianqi Lithium, que ya desde el 2009 era la propietaria mayoritaria de la mayor mina de litio de Australia, que de hecho es la mina más grande del mundo, se transformó en el 2018 en el segundo mayor accionista de SQM, que es la empresa chilena de litio. El mayor productor en China, que es Yangtze Ganfeng, también está integrado verticalmente. En el caso de Australia es un poco más complejo y es lo opuesto, pero como yo decía un poco anteriormente, se están apareciendo anuncios del interés de Australia por adquirir operaciones adelante en la cadena, con algunas complicaciones, pero vamos viendo este tipo de noticias aparecer más y más. Y también han ido apareciendo más y más noticias de empresas de autos eléctricos, que están incluso anunciando intenciones de adquirir operaciones de producción de litio. En este contexto, la opacidad de los precios se debe al hecho de que la mayoría de los contratos son primero de largo plazo y se dan de manera bilateral, basado en los precios que definen y negocian estos pocos productores y pocos compradores. Sin embargo, también algunos analistas plantean que podría darse una tendencia de algunos productores a ocultar los precios para mantener un mercado un poco oligopólico. Hay varios análisis alrededor de por qué se están dando esta opacidad en los precios en el mercado. Otra razón importante tiene que ver con las dificultades intrínsecas de clasificar los distintos tipos y grados de litio, que hay muchos, y estandarizarlos, y por lo tanto asignar precios adecuados a cada tipo. Esta opacidad genera varios desafíos, como dije anteriormente, desde el punto de vista de la inversión. Opacidad en los precios hace difícil a los inversionistas el análisis de la viabilidad de los proyectos, y
más importante para la conversación que vamos a tener hoy día es que desde el punto de vista de la gobernanza, esta opacidad genera desafíos para definir la cantidad de impuestos que las empresas productoras tienen que pagar en los países. Se han ido creando recientemente algunas iniciativas para avanzar hacia la transparencia en los precios del litio, lo que es importante. Y esto tiene que ver con que muchos compradores del sector automotriz lo están exigiendo, así como gobiernos también lo están exigiendo. Ejemplos de iniciativas incluye el intento del London Metal Exchange de establecer contratos futuros para los químicos del litio, o también los intentos de Argus Media por crear formas de estandarización y precios diferenciados. Finalmente, voy a simplemente mencionar 4 ideas que pueden ser relevantes respecto a las dimensiones geopolíticas en el mercado del litio actual. La primera tiene que ver con que el litio podría abrir una nueva arena para la rivalidad entre China y Estados Unidos, dado que China y Estados Unidos son los dos principales productores de batería, y si bien ambos países tienen reserva, estas no son suficientes en el contexto de las políticas por expandir el mercado de batería y de autos eléctricos que tienen ambos países. El segundo punto tiene que ver con el creciente control chino de la propiedad de las inversiones en el triángulo del litio, pero en muchos otros lugares. Lo que mencioné anteriormente de SQM, y bueno, entidades chinas han ido comprando en años recientes inversiones en distintas partes del mundo. Hoy día controlan casi la mitad de la producción de litio y cerca del 60% de la producción de baterías. Y las empresas chinas tienen propiedad que representan casi 1/3 de las reservas en Argentina y en Chile. Otro tema interesante para América Latina tiene que ver con estas discusiones de un posible consorcio. Ya se han dado algunas discusiones preliminares para ver si es que tiene sentido generar un consorcio que permita avanzar en la transparencia en los precios y cierto control de los precios, pero no hay claridad aún de si este tipo de ideas podrían llegar a ganar más relevancia o no. El otro tema que es interesante es la relación con la guerra en Ucrania. Algunos analistas han planteado que la riqueza que Ucrania tiene de litio podría ser una de las muchas, por supuesto, motivaciones detrás de la invasión rusa. Ucrania y Serbia son los principales países europeos con potencial para la extracción de litio, y de hecho algunos meses antes de la guerra, algunas empresas europeas y China manifestaron interés en producir algunas de las reservas en Ucrania. La guerra también implica que si Rusia se apropia de estas reservas podría generar cierto posicionamiento en el mercado. Y por otra parte, la guerra también ha creado ciertos problemas en el suministro de otros minerales requeridos en las baterías de litio, sobre todo en las baterías que usan litio y fosfato, que son una química de baterías bastante común, dado que Rusia es el 4º principal productor de fosfato en el mundo. Muchas gracias.